Capítulo 5. ¿Por qué está usted aquí? Formule un propósito por el cual valga la pena vivir. Durante años me había preguntado si mi papel en el mundo era tratar de hacer grandes cosas en el trabajo, o tener una buena familia, o ser un buen padre, un buen proveedor y un buen marido. ¿Para qué estaba aquí y cuál era mi aporte especial? ¿Por qué estoy aquí? Cuando no podemos dar respuesta a esa pregunta intimidante, andamos a la deriva y la vida se convierte en una sucesión de episodios sueltos y desconectados. Estamos aquí en la Tierra para conseguir un buen trabajo cuando nos graduemos, luego para ganar lo suficiente para comprar una casa, después para ahuyentar el aburrimiento en el trabajo y la ansiedad de no estar ganando lo suficiente para asegurar una jubilación cómoda. Cuando nos jubilamos, nos preguntamos, ¿qué hacer por el resto de la vida? En el peor de los casos, podremos mirar hacia atrás, recordar la vida ocupada que hemos llevado, preguntarnos qué le dio sentido y llegar a la triste conclusión de Macbeth de que la vida fue un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia y que nada significa. ¿Por qué estoy aquí? Cuando consideramos la pregunta y la contestamos bien, la vida se vuelve un cuento con sentido y mucho significado. Concebimos algún propósito unificador que une todas las actividades independientes de la vida, conecta nuestras más profundas creencias con lo que hacemos toda la semana y le vuelve a dar significado a nuestro trabajo. Asumimos algún papel en la tierra que nos transforma de soñadores en personas con visión. Es decir, no solo deseamos un mundo mejor, una civilización de amor o el reino. Nos sentimos llamados a ayudar a que esa visión se convierta en realidad. Aspiramos nada menos que a cambiar el mundo, pero somos lo suficientemente humildes para comenzar por transformar nuestros corazones y eso lo hacemos compartiéndonos con una buena causa. Las personas que han encontrado su propósito, aunque sus orígenes, estilo de vida y profesión difícilmente podrían ser más disímiles, ambas están llevando a nuestra civilización en una dirección común e implícitamente nos invitan a que nos unamos a ellas. El síntoma nuestro es una vida que está desintegrándose porque la jalonean en muchas direcciones. Tenemos que integrarnos de nuevo gracias a encontrar algún sentido o propósito que nos haga sentir que somos una totalidad. De hecho, eso es exactamente lo que integrar quiere decir. La raíz latina de la palabra significa totalidad. Pero exactamente, ¿qué tiene que ver la santidad con la totalidad? Las personas santas son personas íntegras porque han podido integrar su vida alrededor de un propósito unificador. Ese propósito no es un nuevo empleo o una carrera, sino una nueva manera de pensar y vivir. Más específicamente, las personas santas han ordenado sus vidas alrededor de las creencias espirituales y valores que en el fondo consideran importantes. Su integridad se manifiesta en una manera coherente de aproximarse a todo y a todos. Sus actos concuerdan con sus palabras, tratan a sus subordinados de la misma manera que tratan a sus jefes, y se comportan de manera virtuosa, aun cuando nadie los está mirando. Por esto decimos que tienen integridad. El rabino Lawrence Kushner nos ayuda a entender aún más la conexión entre santidad y una vida íntegra. Define la santidad como ser consciente de que se está en presencia de Dios. La mayoría de nosotros estamos conscientes de la presencia de Dios cuando nos reunimos en una mezquita, una iglesia o un templo. Luego vamos a casa y Dios, en cierto sentido, desaparece.
recaemos en esa manera de pensar a la que conduce una vida dividida y poco vigorizante, en la cual el trabajo es el trabajo, la religión es la religión, y en la que los dos rara vez entran en colisión. Pero el rabino habla de algo muy diferente. La santidad es conciencia de la presencia de Dios siempre. Dios está presente después de que hemos salido de la iglesia o el templo, en aquella reunión en la que se discuten las cuotas de ventas, en el dilema ético con el cual nuestro equipo está batallando, o en la admiración ante un análisis intelectualmente riguroso y excelentemente presentado. Dios está presente aún en la humanidad de ese colega fastidioso que habla demasiado en las reuniones. El trabajo no lo distrae o desvía del propósito de su vida. El trabajo es parte fundamental de su camino hacia una mayor santidad, un modo de desarrollar los talentos que Dios le ha dado, de transformar el mundo en un lugar mejor y de hallar a Dios en los colegas y en los clientes. No puedo separar mi vida de trabajo, que consume la mayor parte de mis horas de vigilia, de mi crecimiento espiritual. En vez de ello, el trabajo y lo que hago mientras estoy allí se convierten en un elemento esencial de la persona que soy y de la persona en quien me estoy convirtiendo con el paso del tiempo. Según la tradición, Jesús dedicó muchos más años a la carpintería que a predicar públicamente en el reino de Dios, y podemos suponer que el tiempo que pasó en un trabajo normal no fue tiempo perdido. Las organizaciones santas funcionan mejor. Las compañías no pueden inculcar en las personas un sentido de propósito que vaya más allá de ellas mismas. Esta es una actitud que la gente trae o no trae al trabajo. Y la mayoría de quienes traen esa actitud al trabajo la fundan en sus más profundas creencias acerca de cómo se debe vivir, trabajar y tratar a los demás. Así que la clara, aunque irónica, implicación de la investigación gerencial que se acaba de citar es que nuestras empresas mundanas se desempeñan mejor si atraen a líderes que manifiestan un sentido de propósito profundamente espiritual y que va más allá de ellos mismos. Durante años me había preguntado si mi papel en el mundo era tratar de hacer grandes cosas en el trabajo, o tener una buena familia, o ser un buen padre, un buen proveedor y un buen marido. ¿Para qué estaba aquí y cuál era mi aporte especial? Su pregunta en última instancia tenía que ver con su propósito en la vida, y su respuesta: estoy aquí para ser santo. Ha compuesto su vida y llenado de significado potencial cada uno de sus gestos en la casa o en el trabajo. ¿De qué manera siente usted que su vida está fraccionada y de qué manera la siente integrada? Si una de las definiciones de santidad es conciencia de la presencia de Dios, ¿puede recordar 3 momentos en que Dios estuviera ayer presente en su trabajo, en sus problemas, en sus pensamientos o conversaciones? Su propósito es arreglar el mundo. La mayoría de nosotros nos sentimos afortunados si nuestro trabajo nos permite desarrollar y expresar nuestros talentos e intereses. ¿Cuál es mi propósito en el mundo? Los psicólogos dicen que la mayoría de nosotros, generalmente, comenzamos a hacernos esta pregunta cuando ya hemos entrado en la edad adulta. Construir la civilización del amor. Estamos desarrollando una estrategia para la vida que nos va a transformar y que transformará el mundo. Los primeros pasos en ese proceso eran descubrir dónde estamos y a dónde queremos llegar. El paso siguiente era entender nuestro propósito en el mundo. En un mundo cambiante y culturalmente complejo, prácticamente nada se da por supuesto, ni siquiera que los seres humanos tengan algún propósito. La verdad es que rara vez pensamos en esa noble pregunta, simplemente seguimos con nuestras apresuradas vidas. Como resultado de ello, vivimos en una cultura del cómo sí.
Es decir, algunos buscan la riqueza como si su propósito en la vida fuera adquirir dinero, y otros viven como si estuvieran aquí para dedicarse al sexo, divertirse, evitar el aburrimiento o simplemente para presentarse a diario en el trabajo y después irse a casa. Ese estilo de vida, como se demostró en otro capítulo, no nos está funcionando como individuos o como civilización. De ahí la imperiosa necesidad de que dejemos de vivir como si y comencemos a vivir con más intención y propósito. Tener un empleo, un cónyuge e hijos con quienes relacionarnos o asistir a una clase no basta. Un propósito loable debe ser lo suficientemente poderoso para elevarnos por encima de nuestras limitadas preocupaciones diarias y lo suficientemente grande para perdurar toda la vida. Mi propósito no es solo una ocupación, incluso una tan respetable como la de banquero, enfermera o padre de familia. Nosotros también debemos ahondar en nuestro corazón y en nuestras creencias espirituales para encontrar en nuestro propósito una conexión entre nuestras creencias espirituales y el trabajo que hacemos, un camino para integrar nuestra vida de nuevo y una manera de darle más significado a nuestro trabajo. ¿Cuál es su gran propósito? ¿Qué escritos, creencias o experiencias inspiran sus convicciones en cuanto al propósito de los seres humanos? ¿Qué legado quiere dejar? ¿Qué contribución a nuestra civilización desea hacer durante su vida?